Hola, soy Fabio Cana, profesora del curso Historia del Arte y la diplomatura en Historia del Arte de la Fundación Ampatu, y les comparto esta clase abierta, breve, sobre conceptos artísticos a modo de introducción a esta disciplina tan fascinante que es la historia del arte. Comencemos mostrando desde los inicios de la historia del arte, allá por la época de los griegos, ¿no? El mundo griego, una fase preclásica. Es un periodo de ensayos en el que empiezan a configurarse las formas características de un estilo. Estilo viene de la palabra columna. Estilo en griego antiguo es columna. Es una forma de definir un conjunto de características. Y siempre la historia del arte, en todos los periodos, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Impresionismo, Fauvismo, Dadaísmo, hay etapas de inicio, de madurez y de finalización o decaimiento, o podríamos decir, podemos utilizar también como un envejecimiento del estilo. No es bueno andar comparando como si uno estuviera hablando de un ser viviente, ¿no? Como dicen, niñez, adultez, vejez, pero en muchos aspectos sí se puede llegar a utilizar, porque muchos estilos no siguen ese proceso, y muchos no decaen al final, no tienen una etapa, vieron, de decaimiento final. Pasa con el gótico, pasa con el Art Nouveau, siempre son brillantes hasta el final. Pero sí hay etapas que se dan de previas, etapas de madurez, y bueno, vamos a tratar de asociarlas con diferentes periodos de la historia del arte, y también vamos a ver diferentes formatos en el que se presenta el arte, que el arte es una manifestación del espíritu humano, eso sería, ¿no? La fase preclásica, en este caso, estamos viendo este periodo de ensayos que empiezan a configurar las formas características de este estilo, como les mencioné antes. Vamos a irnos a esta Grecia antigua, vamos a acercarnos con la lupa, a mirar como siempre la historia del arte enseña lo que queda y lo que no queda no se sabe. ¿Qué nos quedó de este periodo previo a la etapa clásica de Grecia, esa etapa donde aparecen edificios tan emblemáticos como el Partenón? Esta etapa preclásica nos deja a nivel escultórico, por ejemplo, a tomar ejemplo, el Curós y la Core. El Curós es este sacerdote joven, ¿no? El ideal de belleza de los antiguos griegos era la juventud, obviamente, y especialmente lo masculino, y aparece, ven, hierático, ¿no? ¿Qué significa hierático? Ausencia de vida en la mirada, rígido, apenas un avance en la pierna, una pierna avanza, esto es del siglo VI antes de Cristo, y un aspecto que inclusive nos hace acordar un poco al egipcio, porque dice que los primeros escultores de Grecia fueron de origen egipcio. Entonces el Curós y la Coré de este lado, Coré, después viene la palabra, el nombre Cora, que significa virgen, una sacerdotisa virgen, que también es representada en este periodo preclásico como elemento escultórico. Uno siempre piensa en los griegos y piensa en los atletas, ¿no? Bueno, eso viene después. En este periodo, lo que se ha quedado es este periodo preclásico. Curós y Coré sería entonces, como dijimos antes, una fase preclásica. Tiene que evolucionar, no hay poco movimiento, no hay torsión del cuello, la mirada ahí es hierática, ausencia bien en la mirada, arcos formados arriba, los arcos superciliares, arriba los ojos, y el avance de una pierna, nada más, no nada como cambio. Sería, como ejemplo, fase preclásica. Ahora vamos a la fase clásica, porque uno habla de clásicos, ¿no? Uno dice, inclusive, aunque diga que la música clásica uno la asocia a Beethoven o a Mozart. Mozart sería clásico, Beethoven ya estaría pasando para el periodo que sigue, ¿no? Y uno habla de Chopin como romántico, en realidad uno habla de la música clásica, de la música culta, de la música que tiene una formación académica. Bueno, clásico viene de la Grecia antigua y simboliza lo que no muere, lo imperecedero, lo que nunca pasa de moda. Entonces uno dice, el jean es un clásico. Claro, un jean es un pantalón que viene bien en cualquier época y con cualquier prenda arriba. Y siempre lo clásico se admite como lo que no pasa de moda. Se aplica a muchos rubros, desde la moda hasta el arte.
Pero hay un periodo clásico que se da en la Grecia antigua. Justamente, esta fase clásica se da en la época del Partenón, en la época de Policleto, en la época, vieron, de Fidias, en la época de Pericles, ¿no? Esa época gloriosa del siglo IV y siglo V griego antes de Cristo. Bueno, en la fase clásica escultórica, que veníamos, miren, veníamos de la fase preclásica, rígida, ¿vieron? Con mirada hierática, se pasa, miren, observen, a una fase clásica que nunca va a morir, y que por eso los griegos se toman como modelo universal, donde ya hay movimiento, torsión, cambia el motivo, ya no son sacerdote y sacerdotisa, con la excusa del movimiento aparecen los atletas, y podemos ver acá los ejemplos correspondientes. En ella aparecen las obras más representativas del estilo, en las que se adquiere una total perfección formal. Cuando en arte se habla de lo formal, se habla de la forma, exactamente, ¿no? Del modelo, del aspecto que tienen, ¿no? ¿Qué forma tiene, qué modelado, qué musculatura en este caso? Acerquémonos para ver el Doríforo de Polícleto del siglo V a.C., y se puede ver que ya, a diferencia del anterior, del Curós, por ejemplo, hay un avance en la pierna, avanza una pierna. Después tenemos la cabeza que se tuerce, después hay movimiento del brazo. Cuando vean estos pequeños detalles, ahora se los señalo con el lápiz, que parecen como soportes extras que se lo colocan, es porque este es un bloque de mármol entero y corre peligro de caerse o de romperse, entonces se lo sostiene de alguna forma una pieza con la otra, inclusive en el tema escultórico. Hay que tener mucho cuidado porque estos mármol no es el de Carrara, este mármol ya no existe más, es el mármol pentélico, superior al de Carrara todavía, pero agotaron la cantera, estos griegos antiguos. Aparece en un tronquito, el tronquito que hace ahí, bueno, sostiene la escultura, porque si no la escultura que tiene más de 2 metros se nos cae. Entonces, este tipo de cosas, los griegos tal vez lo eliminaban del discurso estético, no lo veían, pero eran necesarios para sostener la parte técnica. Bueno, tenemos una proporción bien estudiada, se dice que cada cabeza de las esculturas entra una proporción de más cabezas en el cuerpo, de 6,5 a 8,5 en total. Invito a los que están mirando actualmente que después se planten dentro de un espejo y cuenten cuántas cabezas entran en su propio cuerpo, para ver que los griegos lo único que hicieron fue observar el natural. Dijeron, no, dejemos de conceptualizar el arte. No sé si lo dijeron así, pero dejemos de ver la vida de una manera que no es real. Miremos la realidad. Entonces miraban la realidad y decían, mira, tiene tantas cabezas un cuerpo humano, ¿no? Bueno, en fin, entonces esta es la periodo clásico. En poco tiempo, en menos de 40 años, los griegos cambian por completo la forma de ver la escultura. ¿Qué les pasó? Bueno, digamos, observemos el natural. Del otro lado, fíjense, tenemos aquí el discóbolo de Mirón, famosa escultura, que se ve un atleta arrojando el disco, una de las disciplinas de las Olimpiadas también, ¿no? Actualmente. Y observen el movimiento que hay, ¿no? Entonces estas esculturas son clásicas por su perfección técnica, ya no son más arcaicas, no están rígidas, ni sujetas al bloque, no, acá el bloque se deja fluir, por supuesto está muy bien cuidado la parte técnica, hay espacios abiertos, espacios cerrados, y la proporción. Por supuesto son todos hermosos, bellos, ¿vieron? Y están idealizados estos personajes, porque para el griego antiguo había una idealización a través de los rasgos perfectos, ese perfil griego, esa nariz, esos ojos perfectos, ¿no? Pero que eran todos como muy idealizados. Bueno, entonces aquí lo que tenemos, ven, es una escultura con movimiento, pero clásica, no hay desbordes. ¿Vieron? El clasicismo no tiene desbordes, ni patetismo, ni nada por el estilo, pero tiene más movimiento de observación del natural, ¿no? Bien, sigamos mirando la fase clásica, la fase manierista. Les hago una aclaración, existen las categorías estilísticas en la historia del arte, existen las categorías transhistóricas, no transhistorizadas, sino transhistóricas, ¿no? Que significa que atraviesan todos los tiempos. Uno puede decir, como decía, lo clásico, ¿no? Hoy en día aplicar que algo que no pasa de moda, como una prenda o una música con los Beatles, es clásica, ¿no? Los clásicos de la música popular, los clásicos de la vestimenta popular también, pero existen también periodos históricos, como el clasicismo, ¿de dónde proviene? De la Grecia clásica del siglo V, que recién acabamos de ver.
Y el manierismo, concretamente es el siglo XVI como categoría, como periodo estilístico, es la época del Greco. En cambio, como categoría transhistórica, aparece en muchas etapas de la historia del arte, entre ellas Egipto, antiguo. Entonces, ¿qué es el manierismo? Es un término que se acuñó despectivamente a la manera de, dijo Vasari en el siglo XVI, para catalogar los artistas que no estaban dentro de los artistas más descollantes de su tiempo, como Leonardo o Miguel Ángel. Y el manierismo mantiene las formas clásicas, sí, pero les añade otras para señalar su personalidad. Hay un gran virtuosismo técnico, un deseo de causar asombro en el espectador, y como dice la palabra, es como amanerado a la usanza del artista. Es exagerado a veces, con mucha torsión, con mucha afectación en el rostro. A ver, observemos, estos son casos de la antigua Grecia, ¿no? De el Hermes y Dionisio, de Praxíteles, gran artista del siglo IV a.C., donde ya se ve que hay un torso, vieron, inclinado, un torso con una torsión, vieron, así medio piriforme, y que da la sensación de una mayor afectación personal que hace el artista de la obra, no tan clásico, no tan bien plantada. En este caso particular también podemos ver, ven, un Apolo, de Praxíteles también, donde se ve cierta afectación en los gestos. Hay muchos elementos que tienen que ver con el sostén de la escultura, ven el tronquito, los palitos, los ramitas, bueno, es para que se sostenga la pieza que mide más de 2 metros, ¿no? No es que los griegos antiguos midieran eso, pero están proporcionados, eran enormes esculturas. Entonces, el manierismo tiene esta afectación, que lo hace muy particular, ¿no? Viene de, les vuelvo a repetir, casi muchos términos de la historia del arte vienen de términos despectivos, como el caso de Giorgio Vasari, que habla así de los artistas que no estaban dentro de la élite solicitada por los mecenas de Roma ni Florencia, pero que tenían buen trabajo en las cortes fuera de Italia. Entonces eran todos manieristas, hacían a la manera de ellos. Nadie va a negar la brillantez del Greco, pero era un artista manierista. En cambio, la fase barroca es la que más llama la atención y la que más prende en todos nosotros. Nos parece pasional, qué maravilla, qué gestos, qué patos, ¿no? Y no me remito al animalito, sino a lo patológico, a la expresión, no al etos, que es la razón, sino el patos es la pasión, ¿no? Siempre los griegos son referentes de todo. La fase barroca se utiliza muy libremente en las formas clásicas. Sí, las formas son las mismas. Un ser humano, una persona, un animal, pero ¿cómo lo representamos? Estable, quieto, bien posando, o al sumo arrojando el disco de manera equilibrada, lo presentamos afectado, medio manierista, lo presentamos totalmente, vieron, torturado por las pasiones. Bueno, esa es la fase barroca. El barroco es otro término despectivo, viene de berrueco, perla irregular, para definir despectivamente el arte del siglo XVII, que fue brillante, pero siempre alguien lo consideró, comparado con el Renacimiento, bastante exagerado. Entonces esta fase barroca se utiliza libremente en las formas clásicas, sobresale lo artificioso, lo decorativo también, se rompe la armonía clásica en favor de efectismo y de exageración. Todo, ¿por qué? Porque para cada etapa necesita tener, vieron, un tema. Este tipo de temas, Laoconte y sus hijos, del siglo II y III a.C., de la Grecia helenística, que es la Grecia barroca, no hubiera sido un tema muy caro, muy elegido por la gente de la época clásica, que gustaba, vieron, de los dioses, de los atletas, o de la etapa preclásica, si vamos a tomar Grecia como ejemplo, que les gustaba más, vieron, representar a la sacerdotisa y al sacerdote, ¿no? De manera más religiosa todo. Aquí no, aquí aparece el Laoconte, Laocoon, o como quieran llamarlo, que era un sacerdote troyano que osó discutir con los dioses, y terminan siendo muy mal visto por ellos, y le mandan una pitón, una serpiente enorme, para ser que lo devore junto a sus 2 hijos adolescentes. Una cosa muy trágica. Fíjense qué maravilla, porque Laoconte o Laocoon, este sacerdote troyano, está tratando de apretar la serpiente para que no lo muerda, y sus hijos están ya siendo totalmente estrangulados por la serpiente. Notarán que los hijos, por más que son adolescentes, son un poco pequeños de tamaño. Bueno, esa desproporción se da en el barroco.
o en la etapa, a ver, esto no es el barroco es el siglo XVII, esto sería una categoría transhistórica, sería lo barroco, así como decimos lo clásico, lo manierista, lo moderno. Lo tanto indica una categoría que abarca muchas etapas, muchas épocas, y que se aplica a los periodos estilísticos. En este caso estamos hablando de la Grecia helenística, que es bastante barroca, ¿no? Lo barroco se da en la Grecia helenística, ¿no? En cambio, el barroco como periodo estilístico está en el siglo XVII. Esto sería lo barroco en el mundo del siglo III y II antes de Cristo. Y verán que están desproporcionados. Está hecho a propósito, obviamente, demostrando que el padre, con todo su amor y ganas de salvar a sus hijos, no puede. Entonces los niños, adolescentes o prepúberes quedan pequeños y siendo estrangulados por la gran pitón que se les enrieda por todos lados. La obra es maravillosa, miren, esta es una copia de Bernini del siglo XVII, no es casual. Bernini fue el artista más espectacular, escultor del siglo XVII italiano, y le encanta este modelo, y lo vuelve a hacer, porque la original está toda rota, la original griega, ¿no? La original helenística. Entonces, este es un buen tema. Les voy a trazar líneas, miren, líneas compositivas, diagonales, ¿ven? Contradiagonales, curvas, curvas, contracurvas. Entonces, acá hay un juego, ¿vieron?, de líneas compositivas ensortijadas, que no tiene que ver con lo clásico, ¿vieron?, con la estabilidad que vimos en los periodos anteriores, ni con la rigidez del periodo preclásico, ¿no? Bueno, entonces, tenemos aquí la fase barroca, ¿no? También vemos actitudes domésticas, como sacarse una espina del pie, cosa que no hubiera sido propio del clasicismo, o este niño pobre torturando a esa pobre boca. Y otros dos, un par de luchadores, que también, a diferencia del discobolo de Milón, que tira, vieron, el disco de manera equilibrada, estos están ensortijados en una maraña de los cuerpos. Bueno, entonces sería entonces esto la fase barroca contra la fase manierista más afectada, que pasemos para atrás, y la fase clásica, y la fase preclásica. Es cuestión de observar, y cuando uno observa, ¿no?, aprende, y cuando uno aprende, saca mejores conclusiones, y entra mal eso que está viendo, ¿no? El amor sale del conocimiento también, especialmente en la historia del arte. Sigamos, a ver. Viendo estas fases que se dan en todos los periodos estilísticos de la historia del arte, estos nacimientos, desarrollos y decaimientos, con lo que más le guste a cada uno de ustedes, y que en algunos periodos no tiene, como les comenté, el gótico es brillante hasta el final, o el Art Nouveau, por ejemplo, pero son casos raros, o el rococó, que no pierde su esencia hasta el final. Otros sufren este proceso, como si uno hablara de una persona, ¿no? Infancia, adolescencia, madurez, vejez, ¿no? Vamos a ver un poquito la descripción de obra escultórica, en la parte formal, ¿no?, para introducirnos un poco en este mundo fascinante del arte. Vamos a tener piezas que son de bulto redondo, figuras o grupos escultóricos, y también vamos a tener cuerpo entero, busto y torso. Esas son las definiciones que utiliza la historia del arte, ¿no? En tipo escultórico, el bulto redondo significa bulto exento, también libre, exento, libre, que no está adosado a una pared, ni forma parte de un capitel de una columna, no, sino que está libre. Y dentro de esa escultura libre puede haber figuras completas, ¿ven?, cuerpo entero, busto, torso. Bueno, a ver si centralizamos para ver acá este grupo escultórico, exento, con espacios que quedan entre las figuras, ¿ven?, espacios negativos, se llaman esto en la escultura, ¿no?, esos huecos que quedan, que se van formando, y que van formando, por supuesto, la realidad, porque estamos viendo acá una escena que está tratando de imitar una escena mitológica real. En cambio, acá tenemos un busto, el célebre busto de Nefertiti, que está en el Museo de Berlín, que es una de las obras maestras del periodo amárnico, del mundo antiguo egipcio. Este es un periodo manierista, miren. En el arte egipcio tradicional es raro encontrar que no se salgan de sus cánones, todo rígido, pero hay un solo periodo donde, diríamos, los artistas se liberan a través del reinado del faraón Akenatón o Amenofis IV, ¿no? Un faraón bastante exótico, que hace que ese canon egipcio tan rígido se libere. Y aparece en este cuello imposible y hermoso que tiene esta mujer, no sabemos si era así, y ese rostro perfecto.
de la favorita del rey, del faraón, ¿no? De Amenofis IV o Akenatón, adorador de Atón, eso significa Akenatón. Llegó a descreer de todos los demás dioses. Un solo dios adoraba a Atón, el disco solar. Estamos hablando del 1500 a.C. aproximadamente, el periodo del Nuevo Imperio. Entonces, este busto precioso, que es un busto de yeso que utilizarían los artistas de aquellos tiempos para tomar de modelo, es realmente una obra manierista, si quieren. Bueno, un busto y un torso, ahí tienen un torso. Puede ser que esté decapitado por el tiempo, sí, pero quedó como torso. Y arriba, bueno, una figura completa, exenta, figura, como dijimos, de grupo, figura sola, de cuerpo entero. Este es Augusto, primer emperador romano, Nefertari o Nefertiti, el busto, y el torso de este personaje desconocido. Pero también tenemos dentro de la escultura la actitud de pie, la sedente, la orante, la yacente y la ecuestre. Bueno, son términos que uno tiene que usar correctamente si uno va a describir la obra de manera formal. ¿Formal qué significaría? Bueno, la veo ahí, la describo. La forma, qué es, qué características tiene, si es una pintura, con qué está pintada. Eso sería lo iconográfico. Lo iconológico, icono, imagen. Iconográfico. En cambio, lo iconológico, ahí vamos más adentro. Analizar esa obra. ¿Qué quiso decirnos esa época, ese autor? Lo iconográfico es más directo, ¿no? Y entra dentro de estas descripciones que estamos haciendo para introducirnos a la historia del arte. Actitud de pie, sedente, orante, yacente y ecuestre. Bueno, démosle una mirada. A ver, de pie, bueno, el famoso David de Miguel Ángel, muy conocido, por cierto, de pie. Desde el punto de vista darle una categoría estilística, y Miguel Ángel es complicado, está a caballo entre el manierismo y el barroco, diríamos, y muy particular. Podía ser algún manierista si quieren. Hay desproporciones, a propósito, hay desproporciones, hay cierta afectación, musculatura excesiva por ahí, pero toda con la intención de crear una expresión. El arte no es una copia, el arte es una expresión del alma, del artista y de su tiempo, y lo expresa como lo entiende. Bueno, esta es una figura que dijimos de pie, como dice ahí, sedente, bueno, otra de Miguel Ángel Moisés. Está sedente, sí, sentado, no decimos sentado, sedente. Una virgen con niño en trono, sedente. Sedente, bueno, acá está sentado, está enojado. Acá Moisés podía tener características ya barrocas, aunque hay desproporciones también. Yacente, recostado, sí, yacente, es recostado. Esta obra del barroco español, ven, policromada, no se ve exagerado, las heridas, bueno, el barroco siempre es pasión, trata de causar impacto en el espectador, es el arte de la contrarreforma. Y aquí tenemos, ven, orante, orante que está rezando. Y orantes hay de muchas épocas, desde la antigua Sumeria hasta estas épocas de la Europa, vieron, del Renacimiento. Entonces, y ecuestre, bueno, sí, a caballo. A caballo es una escultura ecuestre, desde Condottieri, de la Florencia de la época del Renacimiento, hasta San Martín a caballo. Les comento algo que no siempre se da en la realidad, pero es así. No sé si notan que el caballo está caminando con sus cuatro patitas, todo tranquilo. Si tiene las dos patas levantadas adelante para el arte, es que murió en batalla, el héroe o el personaje. Si tiene una sola patita levantada, como ven ahí el caballo, fue herido en batalla. Y si están las cuatro patas en el suelo, y murió de cualquier otra cosa en la cama, hospitalizado, lo que quiera. No siempre se relata la realidad. Muchas esculturas, inclusive de San Martín, están o de Napoleón, con las dos patas levantadas y no murieron en batalla, que se sepa por la historia, ¿no? Pero bueno, una patita levantada, herido en batalla, las cuatro patas en el suelo, murió de cualquier cosa, y las dos patas levantadas, murió en batalla, seguramente el caballo también, pobre. Y se convirtieron en héroes. Pero también dentro de la escultura está el relieve, el alto relieve y el bajo relieve, y dos épocas disímiles, Egipto, y hablando justamente de Akenatón, ese es el Egipto manierista, donde está acá justamente, miren qué diferente, acá se ve a Nefertari, o Nefertiti. Nefer es belleza, y era un nombre muy común en el antiguo Egipto.
Entonces ve acá, la misma que veíamos recién en el busto, a Nefertiti o Nefertari con Amenofis IV o Akhenaton, este periodo manierista. Miren el vientre que tiene, no será por gordura, sino por una cuestión estética. El vientre, la cabeza estirada, ¿no? Es una conceptualización que se hace de la belleza, por supuesto con los cánones egipcios, pero estamos hablando de la escultura y no me quiero distraer demasiado para no confundir. Fíjense que esto es un bajo relieve, está inciso en la piedra y coloreado. Los egipcios coloreaban todo. En cambio, esto de acá, como decía arriba, es un alto relieve, bajo relieve. No están exentas. Esta no está exenta, casi exenta, les diría, casi libre, pero está pegada al fondo, y es lo que tienen la mayoría de las obras de los edificios griegos, ¿no? La adaptación al marco arquitectónico y se colocan esculturas dentro de los frontis, de los capiteles, de las columnas, en fin, ¿no? Bueno, entonces relieve. Lo otro, como habíamos dicho, era actitud de pie, sedente, orante, yacente o ecuestre, bulto redondo, figura o grupo escultórico, cuerpo entero, busto, torso. Siempre hay un lenguaje, hay diccionarios completos para la historia del arte y la historia de la arquitectura también. Y también hay otras formas de definir: sensación de blandura o dureza, morbidez y tersura. Palabras que también nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Mire qué maravilla. Esta obra de aquí es la historia de Psique, la famosa Psique, que se enamoró nada más ni nada menos que de Eros, y que las diosas no se lo perdonaron y la separaron de Eros. Ella era una hermosa princesa oriental, cuando uno habla de Oriente, en arte habla del Próximo Oriente, hija de un rey, y bueno, le llegó la hora de enamorarse a la edad puber, y se enamoró nada más y nada menos que de Eros, la reencarnación erótica del amor, hermano de Cupido, el que flecha, hijo de Venus, obviamente, ¿quién más? Bueno, y aquí le llega el turno a Eros de recuperar a Psique, que había sido abandonada. Y acá aparece, vieron, esta obra es maravillosa, de Antonio Cánova, pertenece al neoclasicismo, al siglo XIX, una obra casta, perfecta, un grupo escultórico de dos personas, divino, ¿no? Y da la sensación, como dice acá, de morbidez y tersura. Esta sería, ven, de blandura, de morbidez. En cambio, de tersura tenemos, vieron acá, un Poseidón arrojando una lanza que no tiene más. Esto proviene, ven, del mundo griego antiguo. Y se ve en el movimiento, la musculatura, pero está tenso, ¿no? Entonces, morbidez y tersura. Esto dentro de la escultura. No importa el periodo, esto es el siglo XIX y esto nos vamos antes de Cristo. Bueno, y sentido de volumen, frontalidad, multiplicidad de puntos de vista, que también se da en la pintura en los puntos de vista, ni que hablar de la perspectiva. Ahora vamos a ver. Entonces, sentido de volumen. Si es frontal, y volvimos al Curós, miren, el Curós del antiguo periodo preclásico griego, frontalidad total. Esto hay que mirarlo de frente, no lo puede mirar de costado. Sí, se puede mirar, pero la intención es de frente. En cambio, fíjense, multiplicidad de puntos de vista acá, esta misma escultura, donde el niño se está sacando, qué sé yo, una espina, y se lo puede mirar de muchos lados. Y eso tiene que ver con los periodos de historia del arte. Cuanto yo quiero mostrar más movimiento, más abarrocamiento, me voy a este tipo de múltiples puntos de vista. Si yo estoy en una etapa preclásica, voy a representarlo de esta manera. Bueno, composición y movimiento. También, sigamos, reposado, sereno, hierático, dinámico, movimiento físico mostrado por movimiento externo, tensión interna. Movimiento real, arte cinético, los móviles del arte contemporáneo. Hay muchas formas de componer. Entonces, el reposado sería el primero que vamos a ver, dinámico el segundo. Y el tercero que estamos viendo, está medio camino porque es Miguel Ángel, es un arte que hay tensión interna. Del arte cinético, bueno, imagínense ese arte, vieron, propio del arte contemporáneo, con móviles que se ven en esas obras como de alambre que se mueven en los museos. Me viene a la mente algunos artistas como el Soto venezolano también, que tiene todas esas formas de alambres y demás, y o Kossice, Julia Kossice con el movimiento del agua, en fin, o el arte cinético de la pintura con golpe de colores. Bueno, pero vamos a analizar acá, ¿ven? Una obra, un David, obviamente, un David, el David de Verrocchio, ¿no? Este David, fíjense, donde podemos ver que está estable,
con la cabeza, diferente al David de Miguel Ángel, con la cabeza de Goliat a los pies, un adolescente, como sería David, no sería un hombre crecido como el de Miguel Ángel, y está ya con el hecho consumado. Clásico, renacimiento puro, ¿vieron? El 480, le cortó la cabeza a Goliat, ¿vieron? Y quedó ahí abajo. Y él reposa. En cambio, otra vez lo tenemos acá a Laoconte, ¿no? Torturado por la serpiente, por la víbora esta, y tratando de salvar a sus hijos. Y tenemos al David de Miguel Ángel, enojadísimo con su pueblo, va a romper las tablas de la ley, ¿no? Bueno, en fin, tenemos tres posturas diferentes de movimiento, de sensación de hieratismo, de serenidad, ¿no? En este caso ninguno es hierático, porque hierático es ausencia de vida en la mirada. Bueno, también tenemos la adaptación al marco arquitectónico, ¿no? Describir la escena, si el material es de piedra, mármol, madera, barro, bronce, oro, si la técnica es tallado, modelado, fundido, estofado, que no tiene que ver con la comida, tiene que ver con una técnica de grabado que se aplica sobre las esculturas, especialmente en la colonia, que le dan la sensación de tener un brocato puesto en el cuerpo, en una tela. Localización supeditada a la arquitectura, friso, frontis, capitel, cuestión de adaptación al marco, independiente de la arquitectura, ¿no? Plazas, jardines, etcétera, si no tiene una escultura exenta, ¿no? Y que está independiente de la arquitectura. Pongo una escultura ahí, no tiene que ver con la escultura, pero otra sí tiene que ver con la escultura. Entonces estamos hablando de adaptación al marco. El caso, ven, de los frontis que llevan los templos antiguos, los templos griegos, por ejemplo, y romanos. Entonces las figuras se van adaptando al marco arquitectónico. Las que están en la punta van acostadas, los que están en el centro van de pie, y las otras se van sentando. ¿Me entienden? Eso se puede ver inclusive en cualquier edificio actual que uno pueda encontrar en la ciudad donde vive, en el caso de Buenos Aires, la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Donde están las figuras adaptadas al marco arquitectónico. ¿Qué sería el marco arquitectónico en este caso? El frontis. También lo puede ser un capitel. Y las columnas, ¿ven? Todo este orden que van a trabajar los griegos, que son elementos sustentables verticales, de sección curva, generalmente circular, y decir que un templo es de estilo dórico, jónico, corintio, significa fundamentalmente hablar de la columna en cuestión, pero también está el orden. ¿Y qué es el orden? En la arquitectura es fundamental esto. El orden es el conjunto de proporciones, un canon de proporciones, que en el caso del Partenón, el edificio más clásico de la historia de la arquitectura universal, tiene que ver con una proporción entre el basamento, el soporte y el entablamento. Voy a señalárselos. Lo que pasa es que llama la atención la columna, que es parte del soporte, porque el soporte puede ser también un muro. Y también la gracia y la sensibilidad de la columna se completa con la leve curvatura que puede tener el perfil de su fuste, la énfasis. Bueno, ahora hablamos de eso, todo terminología que es muy útil aprender. Miren, aquí tienen. Si vamos al Partenón en su estado lamentable en que se encuentra por culpa del deterioro, de que sirvió de polvorín en el siglo XVII y lo volaron de un bombazo, cuando Venecia asolaba a los turcos en Atenas, entonces se cayó un bombazo ahí, no tuvieron mejor idea que guardar todos los pertrechos de la guerra ahí adentro, como si fuera un polvorín, y voló en 1000 pedazos. Así todo se mantiene, pobrecito. Fue restaurado a partir del inicio de este siglo XXI, pero con las piezas que había. Y como pueden ver, ven, hay una secuencia que es el basamento, el soporte, ven, y el entablamento. El entablamento está formado por el arquitrabe, el friso, la cornisa y el frontis. Y el soporte está formado por la columna y por pared que hay atrás. Y el basamento, bueno, por esta escalinata, por toda la base del edificio. Lo que más distingue es reconocer rápidamente las columnas, que a su vez se dividen en base, fuste y cabeza, que es el capitel. Y que se puede ver, vamos al costado a mirar, ¿ven? Ahí ven, se puede ver la columna dividida en sus tres partes. La única columna que en la Grecia antigua no lleva base o basa es la dórica. No quiere decir que los romanos no la vuelvan a tomar y la agreguen base o basa. Pero la griega es la única que se planta bien en tierra, se planta bien en tierra y se apoya sobre el basamento. Una cosa es la base de la columna y otra cosa es el basamento. Todo este conjunto hace lo que ellos llamaban el orden, un conjunto de proporciones. En cambio, el estilo es un conjunto de características. Yo sé que esta columna inicial es dórica, la segunda es jónica y la tercera es corintia, porque ando mirando el capitel y me doy cuenta que uno tiene hojas, el otro tiene unos rulos y el otro tiene una secuencia, ¿vieron?, de molduras.
Y eso es lo que hace el conjunto de características que define que sea dórico, jónico o corintio. Ahora, el orden es otra cosa, es el conjunto completo. ¿Se aplican a los edificios de nuestras ciudades? Sí, claro. Los griegos fueron imperecederos. Después de los griegos no se inventó más nada, dicen algunos historiadores, no lo digo yo, modesta transmisora de la historia del arte. Simplemente es que se inventaron casi todos los conceptos básicos y universales, y después se reformulan. ¿Cómo se utilizan después en cada periodo? Y depende, ¿no? Si uno quiere tener arquitectura barroca europea, siempre se va a basar en estos elementos griegos, pero los va a trabajar de una manera diferente, ¿no? Si lo quiere tener de la época del Renacimiento, también. Neoclasicismo, también. Mayor tamaño de las columnas, menor tamaño, repetición, etc. Acuérdense, basamento, soporte y entablamento, invento del mundo griego. Ahí tienen un capitel, el capitel es parte de la columna. Y hablando de adaptación al marco, bueno, esto pertenece a la primera Edad Media, al arte románico, no romano, románico, siglo IX a XI, Europa, hay mucho en las ciudades actuales neorrománico, en Buenos Aires hay bastante, y lo que se ve es que Adán y Eva, que están pecando acá, están comiendo el fruto prohibido, se adaptaron al marco. ¿Qué marco? Al capitel de la columna. Y están inclinaditos, vamos a acercarnos a ver qué les parece. ¿Ven? Ahí está. Adaptación al marco arquitectónico. Así como recién veíamos la adaptación al marco en el frontis del Partenón. Bueno, acá Adán y Eva están dentro del capitel de la columna románica, en una iglesia francesa de la primera Edad Media. Sigamos con los elementos de expresión que tiene la escultura, anatomía correcta o incorrecta a nuestro simple observación, depende de la época. Es una cuestión conceptual el arte, no es que sea incorrecto o correcto, sino que hay épocas donde se quiere representar las cosas de esa manera. La escala, la musculatura, ¿ven? Tenemos el ejemplo de ver un doríforo de Policleto del siglo V a.C., bien clásico, y, por ejemplo, la duda de Santo Tomás, del monasterio de Silos del siglo XI, otra vez románico, donde todo es como conceptual, exagerado, esto es re clásico, ¿ven? Y esto, ven, está desproporcionado. ¿No lo sabían hacer? No, 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 es la intención del artista hacer esto, porque es conceptual todo. Bueno, ahí se puede ver perfectamente las figuras, inclusive hay perspectiva jerárquica, ¿no? Cristo es más grande que el santo, justamente. Aparece acá, ven, el santo Cristo y todos los jueces ante la duda de Santo Tomás. Bien, continuemos. Contenido y función, ven el tema, forma de representarlo, iconografía, cómo está representado. ¿Hay novedad? Bueno, hablando de Davides, recién mencionamos hace un rato un David muy estable, el de Verrocchio, ¿no? Y un David, vieron, más expectante, el de Miguel Ángel, y un David que entra en acción, el de Bernini, ¿no? Entonces aquí tenemos los tres Davides, y tiene que ver con no tan la iconografía, que tiene que ver con la iconología. ¿Qué quiero expresar? Si estoy en el Renacimiento, vamos para acá, el Renacimiento muestra estabilidad. A David joven, como era adolescente, con la cabeza, ya el acto consumado, le cortó la cabeza a Goliat, listo, punto, quedó tranquilo. En cambio acá está expectante, ¿no? Está expectante, está mirando cómo cruza Goliat del río, tiene la bolsa con las piedras para tirar en la onda, tenso está, cómo lo agarro a este, cómo lo agarro y lo decapito. Y en cambio el de Bernini, barroco, etapa de acción, ¿no? Etapa donde hay movimiento y está arrojando la onda con las piedras. Fantástico, miren. Renacimiento, manierismo, barroco. Y el mismo tema. Diferentes rostros, diferentes cuerpos. Bueno, les cuento algo del de Bernini porque es maravilloso. Ese es el rostro de Bernini, Gian Lorenzo Bernini. Era muy agraciado. Y dicen que el Papa sostenía el espejo para que se autoesculpiera. Estaba fascinado el Papa. Maravilla este hombre, cómo esculpe, dijo, siga, siga, y le sostenía el espejo y él se miraba, y está con la boca bien cerrada, tensa, diciendo, toca rajar la onda. En cambio, miren qué frescura, qué tranquilito está, sin una gota de transpiración en la vid renacentista. Este a medio camino, ¿eh? Es difícil, Miguel Ángel, muy, muy difícil de poder catalogarlo, ¿no? Bien.
Bueno, y aquí lo que tenemos, ven, es una comparación de otro tema muy querido a la historia del arte, la cena. ¿Usted cree que hay una sola última cena? No, hay mucha, muchísima. Y hay de todos los periodos donde se empieza a representar este hecho religioso importante en la historia de la cristiandad, ¿no? Tenemos el clásico, que todo el mundo conoce, que es el de Leonardo da Vinci, y tenemos dos más abajo que pertenecen a etapas anteriores, ¿no? A etapas que pueden venir. Esto es de Van Eyck y esto es de Giotto. Entonces tenemos siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, y podemos ver justamente la representación diferente de estos personajes. ¿Ven? Aquí están todos serios, con la nimba, vieron, rígida, charlando entre ellos, unos de un lado, otros del otro. Aquí vemos también en esta última cena flamenca de Flandes, mucha atención al detalle del ambiente, rebatimiento en la mesa, con la intención de mostrar todo, los cáliz, vieron ahí los platos, las fuentes, y la actitud de Cristo, y están todos, vieron, como en su mundito cada apóstol. En cambio acá, en la de Miguel Ángel, hay un punto de discusión. Alguien acusa, ¿vean? Dice, me parece que él lo va a traicionar, Cristo se mantiene diciendo, uy, Dios, se mantiene así con los brazos abiertos, Juan se queda al lado medio dormido, el otro dice, ¿seré yo maestro? En fin, otros discuten, dice, viste, yo te dije que esto iba a pasar, y uno lo asocia, maravilloso esto, ¿no? Porque y acá Leonardo se demuestra la actitud humana, la condición humana, mientras que en los anteriores se mantiene todo más, vieron, hierático, si quieren, o menos expresivo. Igual maravillosas todas, cada uno tiene su época, diferentes formas de componer, un mismo tema tratado por diferentes artistas. Y por último les muestro, hablando de composición, el tema de la perspectiva, ¿no? El tema de la composición a través de estructuras y ejes, diagonales. Un ejemplo de clasicismo total, en el caso del gran artista David, del neoclasicismo francés, Juramento de los Horacios, una historia real de la antigua Roma, ¿no? De la Roma republicana. Esta obra, David la pinta en época revolucionaria, en época de la Revolución Francesa, donde la moral, vieron la virtud republicana de lo que se buscaba. Y aparece aquí el padre, vieron haciendo jurar las espadas a los tres hijos que van a dar la vida por la República. Las mujeres de la familia quedan acongojadas, todo contenido, todo sin desborde emocional, con dolor, sí, pero contenido, y toda una perspectiva a rajatabla. Todo el piso, la arquitectura, todo cae en el punto de fuga, que es donde los hijos juran las espadas que les da el propio padre. Un equilibrio absoluto, ¿ven? Total, con línea horizonte, con punto de fuga en el medio. En cambio aquí ven las líneas compositivas en esta crucifixión de San Pedro de Caravaggio, el gran artista pictórico del barroco. Recién les mencioné a Bernini, el escultor. Bueno, escultura, Bernini. Pintura, Caravaggio, ¿no? Caravaggio muestra la crucifixión de San Pedro. San Pedro fue crucificado pata para arriba, ¿no? Al decir, ay, qué honor, yo voy a ser crucificado con el maestro. No, eso tiene arreglo, le dijeron sus verdugos, lo damos vuelta, no hay problema, así no se crucifica igual que su maestro, no le vamos a dar ese privilegio. Y aquí aparece representado un tema muy propio del barroco, el sufrimiento, el patos. Qué mejor que representar al pobre San Pedro pata para arriba, ¿no? A ser crucificado. Fíjense en las líneas, diagonales contra diagonales, curvas contra curvas, que es muy del barroco. Lo mismo le pasa a la obra que vimos hace un rato, a la obra de Laoconte, ¿no? Es barroca. Es una fase barroca del mundo antiguo, pero el barroco se da también en la historia del arte en el siglo XVII como fase estilística. Y bueno, esto pertenece al barroco. Y el barroco es pura diagonal, contra diagonal, contra lo que sería una etapa como esta, tan clásica, ¿no? Neoclásica, diríamos mejor, es el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, casi el XIX. David vive entre el XVIII y el XIX, es un artista que pasa a ser de revolucionario a imperial, porque está al servicio de Napoleón. Ambos se dan vuelta, tanto Napoleón como David, abandonan los ideales republicanos, cada uno, ¿vieron?, hace lo suyo, uno en arte y otro en gobierno. Bueno, hasta aquí les mostré un panorama, simplemente para que vean qué rica es la historia del arte, cuántos temas a tratar, la parte iconológica, la parte formal, la composición, las diferentes épocas y mismo tema, ¿no? Escultura, pintura,
representación conceptual, adaptación al marco arquitectónico, el orden clásico, la proporción, ¿no es así? Y el movimiento, lo reposado, lo que tiene múltiples puntos de vista, la frontalidad, la morbidez, la tersura, el alto relieve, bajo relieve, las actitudes de las esculturas de pie, sedente, orante, yacente, ecuestre, ¿no? El tipo de escultura, bulto redondo, cuerpo entero, torso, busto, la fase barroca que es final, la fase manierista que es intermedia, la fase clásica que es la más exquisita y equilibrada, y la fase inicial que es la preclásica. En fin, todos conceptos artísticos de la historia del arte que se van a ir desarrollando a lo largo de todos los periodos estilísticos. Recuerden, categoría estilística, periodo estilístico, categoría transhistórica que atraviesa todas las etapas. Lo barroco y el barroco, lo manierista y el manierismo, lo clásico y el clasicismo. Bueno, mil gracias. Espero que les haya sido entretenido y que les abra la mente al arte. Bueno, beso, gracias.